Bacteriología es la ciencia que estudia las bacterias. El origen etimológico del término es latín, en el que la bacterius quiere decir animales pequeños y logos estudio. La bacteriología es una ciencia muy extensa, su estudio es casi infinito, debido a los millones de tipos de bacterias que aún no se han descubierto o que no se han manifestado en los organismos multicelulares. Sin embargo, la bacteriología, como parte de los estudios de microbiología que se desarrollan en los institutos médicos y científicos, están abocados a temas de trascendencia social. La bacteriología se encarga de clasificar a microorganismos de varias formas en el campo de la medicina. Se divide en aquellos que son peligrosos para los seres vivos y los que no. Se realiza un estudio en el que se establecen cuáles son los peligrosos y curas ante una posible infección. La farmacéutica también juega un rol fundamental en el estudio de la bacteriología. Puede ser clasificada para su optimización en la fabricación de medicinas que combaten virus y enfermedades. La patología es otro campo de la medicina que utiliza la bacteriología como una herramienta. El metabolismo se produce por consecuencia de reacciones catalizadas enzimáticas y se divide en anabolismo y catabolismo, el proceso por el cual la célula bacteriana sintetiza sus propios componentes. Se conoce como anabolismo y resulta en la reproducción de nuevo material celular. También se denomina biosíntesis. El crecimiento microbiano es el sinónimo de multiplicación y se refiere al incremento del número de células. El crecimiento de la mayoría de los microorganismos procariotas ocurre por fisión binaria, es decir, a partir de una célula se forman dos. Durante este ciclo de división celular, todos los componentes estructurales de la célula se duplican. El crecimiento microbiano se define por tanto como el incremento en el número de células microbianas de una población. La velocidad de crecimiento es el incremento en el número de células en una masa celular por unidad de tiempo. La velocidad específica de crecimiento es característica por cada tipo de microorganismo y medio de cultivo. El tiempo de generación es el tiempo requerido para que a partir de una célula se formen dos células, es decir, el tiempo que tarda una población microbiana en duplicarse. El tiempo varía considerablemente con los microorganismos y las condiciones ambientales, como temperatura. La curva de crecimiento se divide en cuatro fases denominadas fase de lactancia, fase exponencial, fase logarítmica, fase estacionaria y fase de muerte. La fase de lactancia es una fase de adaptación, se corresponde con la primera parte de la curva y en ella el número de UFC permanece prácticamente constante. Fase logarítmica o exponencial es la fase en la cual los microorganismos se multiplican con rapidez durante cada intervalo de duplicación. Se producen tantas nuevas células como se había producido anteriormente de manera acumulada. La fase continua, mientras no exista factores limitantes del crecimiento en los cultivos discontinuos, el factor que hace que cese el crecimiento puede ser el agotamiento de nutrientes, la acumulación de producción metabólicas tóxicos o una combinación de ambos. Una vez que esto ocurre, el cultivo pasa a la fase estacionaria, en el cual no varía el número de microorganismos en los cultivos. En laboratorios, posteriormente tiene lugar la fase de muerte, en la cual el número de microorganismos comienza a disminuir. En esta curva se representan factores que afectan el crecimiento bacteriano. Intrínsecos son la actividad del agua, AW, acidez, pH, potencial de óxido, reducción, EH, composiciones químicas del alimento y otros. Los factores intrínsecos más importantes son la humedad del medio y la temperatura y composición del medio. Los microorganismos necesitan de estos para crecer. El pH es un factor importante que influye sobre el crecimiento de microorganismos. Algunas bacterias generalmente crecen a pH bajos, 3.0, y los hongos también se desarrollan a pH bajo, 1.0. Sin embargo, el rango óptimo de pH para las bacterias van de 0.6 hasta 8.5
de pH y solo pocas prefieren pH de 8.5 mayor. Microorganismos necesitan la presencia de agua en una forma disponible para crecer y llevar a cabo sus funciones metabólicas. La AW, acidez del agua. La actividad del agua de un alimento o solución se define como la relación entre la presión de vapor del agua del alimento y la del agua pura a la misma temperatura. La mayoría de los procesos microbianos involucrados, la disponibilidad de nutrientes está relacionada con la liberación de los elementos minerales durante el proceso de descomposición de los restos orgánicos que se depositan en el suelo. Antimicrobiano es una Las sustancias antimicrobianas son sustancias químicas que a bajas concentraciones actúan contra los microorganismos destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento. Algunas sustancias antimicrobianas son creadas artificialmente, tales como los medicamentos, o pueden ser de origen natural, tales como hongos, antiinflamatorios o desintoxicantes naturales. Estructura microbiana. La estructura microbiana: ADN, glicos, cápsula, capa, mucosa, membrana plasmática, flagelo, pared celular, fibras, ribosomas, pelos, inclusiones, citoplasma. Flagelación logística: cuando tienen un penacho de flagelos en uno de los extremos. Básicamente es una célula eucariota. La temperatura es uno de los parámetros ambientales más importantes que condicionan el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos. Como sabemos, cada microorganismo tiene una temperatura mínima, óptima y máxima de crecimiento. A la temperatura óptima se alcanza la mayor velocidad de crecimiento de un microorganismo. Cuanto más distante de esa temperatura óptima sea la temperatura de almacenamiento, menor será la velocidad de crecimiento y por lo tanto más lenta se multiplicará este microorganismo. El pH del alimento. El pH y la acidez es otro de los parámetros ambientales más importantes que condicionan el crecimiento y la supervivencia del microorganismo. Las diversas especies de bacterias presentan también un pH máximo o un pH mínimo. Muchos microorganismos crecen a velocidad óptima alrededor de 7, pero pueden crecer bien entre pH 5 y pH 8. La AW, como hemos visto en la cantidad de agua disponible de un alimento, no se mide en términos de porcentaje de agua, sino mediante el parámetro AW. La AW de un alimento es la relación entre la presión de vapor de agua en el alimento y la presión de vapor de agua pura. El valor de este parámetro lógicamente oscila entre 0 y 1. Este parámetro se utiliza como medida de la cantidad de agua disponible en un alimento para el crecimiento microbiano. Es un factor intrínseco de cada alimento. Es un factor de influencia muy importante sobre el crecimiento microbiano. Depende del estado de temperatura para el desarrollo microbiano. Los daños ambientales por gases. El efecto más importante de la contaminación del aire es lo que se conoce como el efecto invernadero, que consiste en que los gases contaminantes permitan el paso de los rayos solares que inciden en la Tierra, al tiempo que dificultan el paso de las radiaciones reflejadas que salen de la Tierra hacia el espacio. El resultado es un aumento de temperatura del planeta debido a ese desbalance entre energía absorbida y energía emitida. Los principales gases causantes de este efecto son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, todos ellos muy relacionados con la actividad humana. El calentamiento global repercute en todos los ecosistemas dañando su equilibrio, con los consiguientes problemas de cambio de clima, incremento de fenómenos atmosféricos graves como inundación, huracanes, olas de calor, etc. Todo esto afecta a la actividad microbiana que se puede expandir más que nada expandir de una forma más libre. Y eso sería todo. Muchas gracias.